Así fueron las palabras tristes de Angélica Vale. Nunca imaginé que algún día tendría que poner en palabras algo tan doloroso, tan desgarrador y tan íntimo. Durante mucho tiempo guardé silencio, quizá porque pensaba que el amor podía sostenerse a base de paciencia, de comprensión y de sacrificios. Quizá porque creí que hablar del dolor hacía que éste tomara más fuerza, que se expandiera como una sombra que puede oscurecer la vida completa. O quizá, simplemente, porque tenía miedo. Miedo de aceptar que lo que pensaba que era mi hogar, mi refugio y mi compañero de camino, ya no existía desde hacía mucho. Por eso, cuando finalmente dije que estaba separada de Otto Padrón, muchos pensaron que era algo reciente, que había ocurrido en abril, como si aquella decisión hubiera surgido de un mal momento o una crisis pasajera. Pero la verdad, mi verdad es otra. Esta separación no nació en un día ni en un mes. Venía gestándose desde hace tiempo, desde el año pasado, posiblemente desde antes, aunque yo misma me negaba a verlo. Había señales, silencios incómodos, miradas que ya no eran las mismas, conversaciones que se volvían cada vez más cortas, más frías, más distantes. Pero yo insistía en seguir adelante, pensando que todo podría arreglarse. Porque así soy, porque así me enseñaron, porque así amé. Pero llega un punto en el que una mujer se cansa, se rompe, se siente vacía, y por más que uno quiera sostener lo insostenible, la vida se encarga de mostrar la verdad aunque duela. Y vaya que me dolió. Me desgarró, me hizo cuestionarme muchas cosas, incluso cosas que no debí cuestionarme jamás. Mi valor, mi intuición, mi entrega, mi capacidad de ser amada. Por eso hablo hoy, porque guardar silencio ya no es una opción. Porque lo que viví fue real, porque lo que sentí fue profundo, y porque lo que callé por tanto tiempo me pesó como una piedra en el alma. Otto, ¿qué puedo decir? La gente desde afuera ve una historia, una pareja, unas fotografías, una aparente estabilidad. Pero no ven lo que hay detrás de las puertas cerradas, lo que uno llora en la ducha, lo que uno se pregunta antes de dormir, lo que uno deja pasar una y otra vez para evitar una discusión más. Nadie sabe lo que realmente sucede dentro de un matrimonio salvo quienes lo viven. Y aún así, a veces, ni uno mismo logra comprenderlo del todo. Hubo un tiempo en el que pensé que él era el compañero que siempre soñé. Un hombre firme, decidido, cariñoso. Un hombre que parecía sostenerme cuando yo caía en mis propios miedos, cuando dudaba de mis caminos, cuando la vida pública se volvía demasiado pesada. Pero con el tiempo algo cambió. No sé si fue él, no sé si fui yo, o si fueron ambos. Tal vez las circunstancias, los ritmos distintos, los silencios prolongados, los reproches disfrazados de comentarios casuales, no lo sé. Lo único que sé es que su comportamiento comenzó a cansarme, a agotarme emocionalmente, a desgastarme. Y eso, para alguien que da lo mejor de sí en cada aspecto de la vida, es devastador. Me cansé de todo lo que hacía, de su indiferencia, de su manera de minimizar mis sentimientos, de hacerme sentir como si mis dolores fueran exageraciones o caprichos. Me cansé de sentirme sola aun cuando estábamos bajo el mismo techo. Me cansé de esperar gestos que nunca llegaron, de recibir excusas en lugar de disculpas, de vivir con una herida que se abría un poco más cada día. Me cansé de justificar lo injustificable, de perdonar lo que aún dolía, de fingir que todo estaba bien cuando por dentro me destruía lentamente. Y sí, hay cosas que no podré perdonarle. No porque no sea una mujer capaz de perdonar, porque lo he hecho muchas veces en mi vida, sino porque ciertas traiciones no solo rompen el corazón, rompen la confianza, rompen la imagen que tenías de una persona, rompen incluso la imagen que tenías de ti misma. Y cuando la traición viene de alguien a quien le entregaste tu vida, tu lealtad, tus años, tus sueños, el golpe es más fuerte, más duro, más profundo. Pues no quiero entrar en detalles, porque mi intención no es destruirlo públicamente ni convertir esto en un espectáculo. No lo necesito, no lo merezco, y no lo quiero. Lo que sí puedo decir es que hay traiciones que duelen no solo por lo que significan, sino por el momento en el que llegan, por la manera en la que llegan, por el silencio que las acompaña. Una traición no siempre es un acto evidente. A veces es un abandono emocional, una ausencia disfrazada de presencia, una falta de apoyo, una indiferencia constante que se convierte en un cuchillo que no se ve, pero que corta igual. Y yo estaba triste, muy triste. Triste de una manera que no sabía explicar, que no sabía poner en palabras, porque cuando una persona se convierte en tu universo durante tantos años, aceptar que ese universo se está desmoronando se vuelve casi imposible. Sentía que estaba fallando, sentía que no era suficiente, sentía que algo dentro de mí se iba apagando poco a poco. Y cuando uno llega a ese punto, cuando uno siente que se está perdiendo a sí mismo, algo tiene que cambiar. No es valentía, es supervivencia.
Pues la verdad es que mi confesión no es un ataque, es una liberación. Es reconocer que merecía paz, que merecía respeto, que merecía amor verdadero, no amor a medias. Y que por más que me duela admitirlo, Otto me falló. Me falló en formas que no siempre se ven, pero que se sienten con el alma entera. Me falló cuando más necesitaba tener a alguien a mi lado. Me falló cuando la vida me pedía fortaleza. Me falló en momentos en los que yo habría dado todo por él. Y lo más doloroso es reconocer que no podré perdonarlo. No esta vez, no esto, no lo que hizo ni lo que dejó de hacer. Porque el perdón, para ser verdadero, necesita arrepentimiento, necesita reparación, necesita un cambio real. Y yo nunca lo vi. Y hoy hablo desde un lugar distinto. Desde un lugar donde el dolor ya no me ahoga, pero sí me acompaña. Desde un lugar donde entiendo que no fui culpable de nada, que no fallé en ser mujer, madre, esposa o compañera. Desde un lugar donde acepto que no todos los amores están destinados a durar, y que está bien dejar ir, aunque duela. Desde un lugar donde mi voz ya no está quebrada, sino firme. Cansada, sí, dolida, también, pero firme, porque finalmente entendí que callar mi tristeza no la hacía desaparecer. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento lista para hablar. Para sanar, para empezar de nuevo, lo que él decía a espaldas mías. Y si todo esto fuera poco, hubo algo que terminó de quebrarme por dentro, algo que aún hoy me duele más de lo que puedo expresar. Mientras yo seguía intentando sostener las cosas, mientras ponía mi mejor cara ante el mundo, mientras inventaba excusas para justificar sus ausencias, sus distancias, sus silencios, él ya iba diciendo por ahí que no teníamos nada en común. Que nuestra relación estaba vacía. Que prácticamente éramos dos extraños bajo un mismo techo. Lo contaba como si fuera una broma, como si fuera un comentario trivial, pero la crueldad estaba ahí, disfrazada de honestidad, cuando realmente era una negación de lo que alguna vez fuimos. ¿Sabes lo que se siente escuchar, aunque sea por terceros, que la persona que amaste durante tantos años dice que no tiene nada en común contigo? Que lo comenta con otros como si fuera un dato divertido, como si hablara de alguien que le queda lejos, cuando en realidad hablaba de mí. Esa frase tan ligera para él, tan demoledora para mí terminó por arrancarme algo que aún estoy tratando de recuperar. Porque uno puede tolerar las discusiones, las diferencias, los malos momentos, pero que alguien minimice tu historia, tu entrega, tus sacrificios, tu vida compartida, eso sí destruye de una forma más profunda. Es como borrar años de complicidad con una sola frase. Como negar lo que un día se prometió con tanto amor. Pero lo peor no fue solo lo que decía, lo peor fue que él ya había comenzado a vivir como si nuestra relación hubiese terminado mucho antes de que yo pudiera admitirlo. Era como si él hubiera avanzado a otra etapa mientras yo, ciega por la esperanza, seguía aferrada a un matrimonio que para él ya era un estorbo, una carga, o simplemente algo que le daba igual. Y mientras yo trataba de rescatar lo que quedaba, él contaba su versión a quien quisiera escucharla, construyendo un relato donde yo era poco más que una sombra. Eso me rompió de una forma silenciosa, pero mortal. Porque cuando uno siente que su pareja ya no lo respeta, ya no lo valora, ya no lo incluye, ya no lo reconoce, ¿qué queda? Y aún así, seguí intentando. Seguí sonriendo, seguí justificando, seguí convencida de que todo podía arreglarse si los dos nos esforzábamos. Pero la verdad es que él llevaba mucho tiempo engañándose a sí mismo, y yo llevaba demasiado tiempo engañándome a mí. Porque seguir adelante sabiendo que ya no eres parte del mundo de la otra persona es un acto de amor que se convierte tarde o temprano en un acto de tortura. Y yo estaba ahí, atrapada entre el amor y el dolor, tratando de salvar algo que ya no existía, tratando de reconstruir algo que él ya había demolido desde dentro, sin avisar, sin hablar, sin permitirme siquiera entender qué estaba pasando. Y claro, los rumores aparecieron. ¿Cómo no iban a aparecer si él mismo iba dejando migajas de nuestra ruptura antes de que yo siquiera pudiera aceptar que estábamos rotos? La gente hablaba, algunos inventaban, otros exageraban, algunos sabían demasiado. Y cada rumor era como una piedra más sobre mis hombros, como una puerta que se cerraba en mi cara. Porque nada hiere más que enterarte de partes de tu propia historia por boca de personas ajenas. Hubo rumores que ni siquiera me atreví a preguntar. Hubo rumores que me hicieron llorar hasta quedarme sin fuerzas, sentada en la oscuridad, sin poder entender cómo llegamos ahí. Y hubo rumores que, aunque no sé si fueron ciertos, sí lograron provocar tragedias emocionales inesperadas dentro de mi vida. Tragedias que no se ven, pero que se sienten. Tragedias que se llevan pedazos del alma y que cuestan años superar. Porque cuando la gente empieza a hablar, cuando las versiones se multiplican, cuando tu vida privada se vuelve un tema de conversación, uno deja de ser dueña de su propia historia. Y yo sentí eso.
que me arrancaban la voz, que él ya había contado lo que quiso contar, que otros habían llenado los huecos con sus propias fantasías, con sus propias suposiciones, con sus propios juicios. Y en medio de todo eso, estaba yo, tratando de respirar. Pues era demasiado difícil seguir engañándonos. Ya no solo porque la relación estuviera acabada, sino porque él ya hablaba de mí como si yo fuera alguien ajeno, alguien distante, alguien con quien no compartía nada. Y cuando la persona que una vez dijo amarte ya no te reconoce ni como compañera, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo? Y a veces la gente piensa que una separación duele únicamente por el final, pero no es así. Lo más duro es todo lo que sucede antes del final. Es vivir con la sensación de que estás sola aunque no lo quieras aceptar. Es escuchar palabras que te hieren más porque vienen de quien no deberían. Es sentir que lo que un día fue amor se convirtió en indiferencia, en rutina, en desinterés. Y por eso digo que esto fue una tragedia inesperada. No porque haya un escándalo público, no porque haya algo que quieran convertir en noticia, sino porque emocionalmente fue un colapso, una caída, un derrumbe silencioso, pues la tragedia fue darme cuenta de que yo seguía amando mientras él ya había renunciado, que yo seguía luchando mientras él ya había decidido rendirse, que yo seguía soñando mientras él ya había cerrado la puerta, y lo más triste es que, aunque intento entenderlo, no puedo justificarlo. No puedo perdonar el hecho de que haya hablado de nosotros como si nuestra historia nunca hubiera tenido valor. No puedo perdonar que contara cosas que lastimaban, que alimentara rumores que yo ni sabía, que permitiera que mi nombre circulara entre comentarios que jamás debieron existir. No puedo perdonar eso, no puedo olvidar lo que dijo, no puedo olvidar lo que hizo. Y aunque intento avanzar, aunque intento sanar, sé que esta herida es profunda y necesitará tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy aceptando la verdad. Una verdad dura, triste y dolorosa, sí, pero que también me abre un camino nuevo. Porque cuando la mentira se acaba, empieza la libertad. La historia de Angélica Vale, brillo, lucha y un final que marcó el silencio. Y desde muy pequeña, Angélica Vale fue un torbellino de luz en un mundo que ya cargaba con demasiadas sombras. Nació en el seno de una familia destinada al espectáculo. Hija de la icónica Angélica María y de Raúl Vale, parecía que el arte le corría por las venas desde antes de pronunciar su primera palabra. Sin embargo, detrás de ese brillo público que todos veían, se escondían dudas, presiones, comparaciones y una búsqueda constante de identidad que marcarían profundamente su vida. Los primeros pasos, una niña rodeada de expectativas. Apenas podía sostenerse en escenario cuando ya la televisión mexicana la presentaba como la heredera del encanto. Angélica creció rodeada de cámaras, sets, maquillaje y ensayos interminables, mientras aprendía, a veces a golpes emocionales, que no bastaba con ser buena, debía ser excepcional. Y lo fue. Sus primeros papeles infantiles mostraron una naturalidad y una picardía que enamoraban a productores y público. Pero también pusieron sobre ella un peso, el de no fallar nunca. Cada aplauso era un compromiso. Cada sonrisa, una promesa. Y cada error, una cicatriz. El ascenso, la niña que se convirtió en comediante, actriz y cantante. Mientras crecía, Angélica Vale descubrió que su verdadero talento era múltiple. Podía cantar, actuar, imitar, hacer reír y al mismo tiempo conmover. Lo hacía todo, y lo hacía bien. Programas como La Parodia, El Privilegio de Mandar y, por supuesto, La Fea Más Bella, la convirtieron en un icono nacional. Con Leti, su papel más memorable, rompió esquemas y conquistó corazones en toda América Latina. Leti no solo era un personaje, era un espejo que muchas personas necesitaban. Una muestra de que la belleza va más allá de lo evidente, y que la vida puede cambiar con valentía y autenticidad. Pero mientras el mundo celebraba, Angélica enfrentaba batallas internas, inseguridades, críticas despiadadas, comentarios sobre su físico, su peso, sus relaciones y hasta su valor profesional, como si todo eso definiera su talento. Esta presión silenciosa, constante, fue desgastándola poco a poco. El amor, la familia y las sombras detrás de la sonrisa. Cuando llegó el amor a su vida y formó su familia, la actriz encontró un refugio. La maternidad la transformó y, por un tiempo, pareció que finalmente todo estaba en equilibrio. Pero la industria no perdona pausas. Los reflectores buscan nuevos rostros, nuevas voces, nuevas polémicas. Y la ausencia temporal de Angélica fue interpretada, injustamente, como un declive. Las ofertas bajaron, los proyectos se detuvieron, la prensa especuló, y ella, acostumbrada a luchar, decidió reinventarse una y otra vez. Sin embargo, esa reinvención permanente también cobra factura emocional. La lucha silenciosa, la Angélica que nadie veía.
Pues detrás de su alegría contagiosa había un cansancio profundo. Años de estar siempre, encendida, de nunca permitirse caer, de ser ejemplo, de ser fuerte. La presión del medio artístico, las comparaciones inevitables, la nostalgia por una época dorada que parecía no volver, todo eso se acumuló. Su salud emocional comenzó a resentirse. Y aunque seguía sonriendo, la mirada a veces delataba un dolor difícil de explicar.